Para estas sesiones, ¿cuál es nuestro plan? ¿No? Entender qué es Machine Learning, una introducción a los términos generales, conocer un ejemplo general de Machine Learning, ocupar unas herramientas de Google que se llaman AutoML, BigQuery ML y un análisis de sentimiento con Google. En general, esto es una mezcla de un par de cursos que tomé, el curso introductorio de Google para Machine Learning y la parte de BigQuery ML es de una certificación diferente a la de Machine Learning, pero es un demo fácil de entender, que nos expresa varias habilidades y que en general no requiere técnicas de programación. En algunos momentos vamos a leer algo de pseudocódigo, vamos a leer algo de código en Python. En el tema de AutoML vamos a ver algunas llamadas REST. En BigQuery ML básicamente solo vamos a ver SQL y vamos a, en general, ocupar pocos conocimientos específicos de programación. Cuando empecemos a pasar del ejemplo general, sí vamos a ocupar algunos conocimientos, pero realmente no tanto. ¿Del momento alguna duda? No, todo bien. No, ninguna. No. Y no sé si ya tengan algo de experiencia por aquí en Machine Learning o en los temas de esto. A lo mejor algunos de los slides siguientes no son tan correctos en ese sentido, pero buscan ser un poco más ilustrativos. Intentan ser correctos, pero no necesariamente tienen un buen nivel de correctness. Entonces, vamos a ver algunas definiciones generales, ¿no? ¿Qué es Machine Learning? ¿No? Es una rama de inteligencia artificial y a la vez de ciencias de la computación que se enfoca en usar datos y algoritmos para hacer que la inteligencia artificial imite la forma en la que aprendemos y que gradualmente mejore su precisión. Entonces, eso, temas de ciencias de computación, temas de inteligencia artificial, y buscamos imitar la forma en la que normalmente aprendemos. Esto se presta a una serie de discusiones bien interesantes sobre cómo aprendemos. Y tienes ahí una serie de preguntas bien extrañas y bien complejas sobre cómo aprendemos. Vamos a intentar omitir algunas, pero vamos a dejar esta pregunta en la mesa. Normalmente, ¿qué ocupamos de matemáticas para la ciencia de datos? Un montón de cosas de cálculo, funciones, derivadas, integrales, gradientes, de álgebra lineal, espacio vectorial, matrices, vectores, transformaciones lineales, de matemáticas discretas, lógica, grafos y árboles, algoritmos, de probabilidad y estadística, distribuciones, análisis exploratorio, aprendizaje estadístico, de métodos numéricos, métodos directos, métodos recursivos y métodos iterativos. En general, Machine Learning se enfoca en temas de aprendizaje estadístico y métodos iterativos, pero termina ocupando cosas de los demás. Hay cosas muy sencillas de entender, por ejemplo, ¿qué es una función? ¿No? Para toda función tienes una entrada que le corresponde a una salida. Las salidas pueden ser únicas o no, pero toda función tiene entradas y salidas. Que esto en general nos queda claro en diferentes aspectos de la vida, porque las funciones en programación se sustentan en esta idea de función. La derivación y la integración pueden ser un poco más difíciles, el tema de las gradientes, de cómo calcular estas gradientes, se puede complicar, pero en general para el alcance de este curso, vamos sobre teoría de estos, vamos a explicar a lo largo de esto algunas cosas, pero no buscamos grandes temas por ello. A partir de esta definición, ¿dónde tenemos a Machine Learning? Es un diagramita de Venn. Todos los temas de Machine Learning son inteligencia artificial, pero no todos los temas de inteligencia artificial son Machine Learning. Algunos temas de Machine Learning son temas de ciencia de datos y algunos temas son de aprendizaje profundo.
En general nos vamos a quedar en la orillita, algunas cosas sí van a ser ciencia de datos, otras no, pero no vamos a tocar temas de aprendizaje profundo. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? No, ninguna. Sí. Más o menos, ¿cuáles son sus perfiles? Para tener ahí como la idea. Yo estoy como Project Manager. Como Project Manager. La mayoría aquí somos técnicos, pero no necesariamente hacia ciencia de datos e inteligencia artificial, ¿cierto? Sí, correcto. Sí, correcto. Va que va. ¿Cómo podemos clasificar Machine Learning, no? He leído discusiones académicas sobre esto y pudiera haber más. Me quedo con estos tres. Aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje reforzado. Es complicado y al final aquí terminamos cayendo en esta pregunta. ¿Cómo aprendemos los humanos? ¿Alguien tiene un vaso en su escritorio? Sí. No. ¿Podemos prender las cámaras un momento y enseñarnos el vaso que tenemos todos en nuestro escritorio? Este es mi vaso y veía, si no me equivoco, el de Gina, ¿no? ¿Qué vaso es? Y Jack tiene ahí el mate. Pero todos sabemos que este es un vaso, lo que tenemos en la mano, pero algunos se parecen. ¿Hasta dónde se parecen estos vasos? ¿No? ¿Alguien puede definir cómo son los vasos que tenemos en la mano? ¿Y cómo sabemos que son vasos? Es un contenedor. En general, todos contienen algún líquido. En este caso, bueno, son líquidos en su momento. Pues casi ¿Este todos. es un vaso? No, no. Pero es un contenedor que contiene un líquido, Sí, por la forma. pero no es un vaso. Es Y ahí correcto. es cuando empiezas, esta pregunta se puede ir complicando más, ¿no? Pero al final todos coincidimos en que esto que tenemos en la mano es un vaso. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? La gran mayoría de nosotros nunca habíamos hablado antes. ¿Cómo construimos el conocimiento de que este es un vaso? ¿Cómo cuando saqué un tazón pudieron decir todos, eso no es un vaso? A pesar de que la definición que empezaba a construir Suja encajaba. En algún momento de niños nos dijeron, este es un vaso, luego vimos otro vaso y nos dijeron que era un vaso y fuimos recibiendo conocimiento etiquetado de que esto era un vaso, lo que tiene Aldair es un vaso, lo que tiene Suja es un vaso, tiene Jorge Daniel es un vaso. Lo de Isaac de la Cruz técnicamente sí es un vaso, pero al menos en mi contexto mexicano puedo cuestionar que sea un vaso, aunque la etiqueta se aplique perfectamente ahí. Pero recibimos esta clasificación de cosas y en algún momento vemos los vasos de otras personas y decimos, eso es un vaso. Sí, el mío es de vidrio, hay quien presenta un vaso de plástico, quienes presentaron vasos rectos, el mío tiene estrías, hay unos sin estrías, pero establecimos un conjunto de características universales a los vasos. Y cualquier cosa que entre dentro de esta clasificación, vamos a decir que es un vaso. A nosotros nos parece natural, ¿no? Y hace unos años esto en temas de inteligencia artificial era bien difícil, ¿no? ¿Cómo le dices que un osito dibujado es un oso? No como un vaso dibujado es un vaso, sigue siendo un vaso. ¿Cómo transformamos esto en una ecuación? Gente mucho más inteligente que yo ha encontrado soluciones para esto y en general esa forma de aprender lo vemos como una clasificación. Tomamos conjuntos de información, los etiquetamos
y a partir de esto los clasificamos. A través de matrices, a través de pesos, intentamos identificar cómo esto se construye en una gradiente y terminamos con identificando tanto nuestros cerebros como las computadoras que esto es un vaso. No vamos a llegar tan lejos en este lado. Vamos a irnos más hacia cosas de regresión. O sea, tenemos un conjunto de datos. Estos datos tienen datos más planos, porque al final una fotografía también son datos. Datos más planos, menos complejos. Y como estos datos nos entregan un valor a partir de una regresión. Para estos temas vamos a ver gradientes. También hay aprendizaje no supervisado a través de clustering. Buscamos que los sistemas automáticamente busquen características comunes, que busquen valores comunes. Y personalmente a mí me gusta mucho temas de aprendizaje autorreforzado. Tienes un conjunto de datos, tomas unas acciones, el modelo toma estas acciones, a partir de estas acciones ocurre un feedback y cambia el estado de las cosas y vamos avanzando. Hay cosas en agentes de juegos, en agentes transaccionales que van de este lado de aprendizaje reforzado, ¿no? Se ocupa mucho, por ejemplo, en temas de clasificación de comentarios, hay cosas para para prevención de fraude, tienes algunas cosas de reinforcement, algunas cosas de regresión, algunas de clasificación y algunas de clustering. Las que yo he visto que tienden a ser más efectivas en el mundo real tienden a ser reinforcement. Vamos a cerrar un poco la presentación y vamos a presentar una pantalla que traigo por aquí. Tenemos un colapsito escrito por Lawrence Murray en marzo de 2021 y va de aprendizaje automático de aprendizaje automático. Aquí vamos a ver un poco de código, pero en general, buscas no programar reglas directas explícitas en un lenguaje, sino que compilas un sistema entrenado a partir de datos para inferir estas reglas. Ahí hay una broma muy común que dice que inteligencia artificial no es más que un montón de ifs anidados. Sí, la realidad es que sí. Pero la combinación de if tiende a ser demasiado complicada para hacerla manualmente. Trae este ejemplo, traes un sistema que compila datos para hacer actividades, probablemente un smartwatch o algo por el estilo, y tienes acceso a la velocidad a la que camina una persona. A la velocidad que se está moviendo, para hacerlo un poco más claro. ¿Cómo sabemos si alguien está parada, caminando o corriendo? Vamos a irnos con una expresión de este tipo, ¿no? Si la velocidad es menor que 4, está caminando. Si no, está corriendo. Entonces se presta algunas cosas, ¿no? Dice, si la velocidad es menor que 4, el usuario está caminando. Si es menor que 12, pero mayor que 4, está corriendo. Y si no, va en bicicleta. Y podemos seguir así con 1000 condiciones aquí. Pero ahora nos plantea cómo sabemos que el usuario está haciendo otra cosa, ¿no? Ya sabemos que si el usuario se está moviendo, pero está a una velocidad de menos de 4, está caminando. Si no, si está a más de 4, pero a menos de 12, podemos asumir que está corriendo. Y si no, va en bicicleta.
Esto nos termina descartando algunas cosas, como que se haya subido un patín del diablo, o a un carro, o a un avión inclusive, ¿no? ¿Cómo podemos inferir, a partir de esta información que tenemos, que el usuario está jugando golf? Aunque sepamos en este momento que el usuario lo está haciendo, ¿qué variables podemos recolectar y decir, ah, sí, la próxima vez que vea estas variables, podemos saber que el usuario está jugando golf? Por la posición de las manos, Y posiblemente, pero qué posiciones de las manos, ¿no? ¿Cómo lo ok. diferencias de jugar béisbol, por ejemplo? Y más importante, intenta imaginarte la complejidad de ese if. Digo, el movimiento aquí para el béisbol es diferente al movimiento del golf, ¿cierto? La posición donde termina el bat, desde donde inician los brazos y hasta donde terminan es diferente. Entonces, teóricamente sí podrías distinguirlos. Pero ¿cómo estructuras este if? Yo no tengo idea. La realidad es que no tengo idea. Sí sé que la velocidad, la dirección de estos movimientos me podrían dar una idea a partir de un razonamiento. Pero ¿qué idea? ¿Cómo lo hacemos? Normalmente traemos esto. Un conjunto de reglas, un conjunto de data, hacemos programación tradicional y esto nos da respuestas. Las reglas las expresamos en el lenguaje de programación, actúan en función de nuestros datos y si lo hacemos bien, nuestro programa entrega una respuesta. Para hacer Machine Learning lo hacemos al revés. La data sigue estando ahí, insertamos cuáles son las respuestas que queremos buscar y a través de Machine Learning inferimos un conjunto de reglas. Esto está sobresimplificado, no realmente los datos serían diferentes, pero obtenemos un conjunto de datos en cada una de estas actividades. Esta es nuestra data, le decimos este patrón corresponde a cuando el usuario está caminando. Este patrón corresponde a cuando está corriendo. Este patrón cuando está en bicicleta. Y este patrón cuando está jugando golf. Aquí está todo el conjunto de data. Haz tu magia y dime cuando te dé un nuevo patrón en cuál de estas termine. Básicamente lo que hace es calcular un conjunto de pesos, intentar inferir hacia dónde están y en cuál hacen el match. Normalmente compilamos y obtenemos un objeto binario, incluso en los lenguajes interpretados terminamos teniendo un objeto binario, aunque este solo vive en memoria, y a eso le denominamos programa, pero en aprendizaje automático el elemento que creamos lo denominamos modelo. Y hay modelos de complejidades bien pequeñas y de complejidades bien extensas, ¿no? Por ejemplo, los LLMs, que como ChatGPT tienen billones de inferencias y complejidades internas de millones de millones. Y después podemos tomar este modelo, que es la salida, procesar con data y generar predicciones. Y el uso de esta palabra es muy importante en este sentido. No obtenemos respuestas duras, obtenemos predicciones y estas tienen ciertos rangos de error. Lo importante está en entender qué tan bien o qué tan mal estamos en estas predicciones, qué tanto se ajustan a la realidad.
En la mayoría de modelos de predicción, clasificamos la información en información de entrenamiento e información de prueba. Creamos un modelo metiendo las respuestas y la data, las respuestas por medio de etiquetas, generamos el modelo, introducimos el resto de material con el que no entrenamos, que es el que ocupamos para pruebas, y revisamos las predicciones y qué tanto se ajustan a los valores obtenidos en el mundo previo, ¿no? Grabamos 10 o 12 veces caminando, 10 o 12 veces corriendo, 10 o 12 veces en bicicleta, 10 o 12 veces en golf. Ocupamos 8 o 9 de estas datas para entrenar y ocupamos las restantes y vemos si las clasifica correctamente. Según cómo construyamos estos escenarios, es complicado. Por ejemplo, si caminamos muy despacio en todos nuestros escenarios, menos en uno donde caminamos más o menos rapidito, pero seguimos caminando. Y en la mayoría de nuestros escenarios corremos despacito, pero corremos. El sistema puede no distinguir claramente esta distancia. Entonces, al final depende de nuestra calidad de nuestros datos, qué tan grandes y profundos son nuestros datos y qué tan buenos, qué tan bien están etiquetados estos datos. La precisión o no de estas predicciones va a variar en ese sentido. Vemos aquí una pequeña secuencia de datos. Estos datos están interrelacionados. ¿Alguien encuentra un patrón? La relación en general es esta, ¿no? 3x más 1. Menos 1 por 3, esto es menos 3, más 1 es menos 2. 0 por 3 es 0, más 1 es 1. 1 por 3 más 1 es 4. 2 por 3 son 6, más 1 7. 3 por 3, 9, 10. 4 por 3, 12, 13. Y podemos seguir hacia allá. Relativamente, puedes llegar por fuerza bruta a esto. Puedes llegar tal vez por regla de 3. Pero este es un conjunto de datos pequeño con una sola relación, ¿no? Son dos líneas en la matriz, es una matriz bidimensional. De hecho, es unidimensional, según yo. ¿Cómo podemos usar esto? Muy bien, un segundo. Vamos a usar TensorFlow, NumPy y el componente que era el de TensorFlow. TensorFlow nos permite transformar matrices en tensores. Y estos tensores básicamente son representaciones matemáticas de relaciones entre matrices. ¿Qué tan complejas? Eso se presta a discusión, pero en general nos deja representar los casos que necesitamos. Vamos a ocupar algunos layers en quedas para capas para neuronas, para redes neuronales.
vamos a hacer una red neural simple, una sola capa, y esta capa tiene una sola neurona, ¿no? La densidad, 1, 1. ¿Cómo vamos a compilarlo? Los vamos a optimizar con descenso de gradientes estocástico o SGD. Esa es la forma en la que vamos a optimizar. Y para la pérdida vamos a utilizar errores cuadráticos. ¿Qué es la traducción? Sí. Tenemos un modelo, un optimizer, que usa la función para hacer otra estimación. Y según la función de pérdida, intenta minimizar esta pérdida. ¿Qué va a hacer? Esto es lo que ya sabemos. Y cuando intenta aprender esto, la computadora hace una conjetura. Entonces va a intentar calcular esto y va a decir, vean, supongamos que y vale 10x más 10. Entonces va a usar esta función de pérdida para medir las respuestas que adivinó en comparación con las respuestas correctas conocidas y mide el rendimiento de la respuesta. Básicamente, si asume eso, va a decir, no, no tenemos ninguna bien. Puede ir en un sentido o en otro, pero va a usar esta función de optimización para hacer otra estimación. Y según la función de pérdida que elegimos, porque elegimos mean squared error, intenta minimizar la pérdida. Entonces va a intentar sugerir algo así como y es igual a 5,5. También sigue siendo terriblemente malo, pero se encuentra más cerca del resultado. Y va a ser otra interacción y otra interacción hasta que lleguemos. Vale, vamos a pasar dos arrays de NumPy que hacen esta relación entre elementos. Y denme un segundo. Ya copié el código por acá. Ocupamos model fit, le damos X y Y. Le decimos cuántas veces queremos que vaya. Va a ir ejecutando, va a ir calculando una pérdida, va a ir buscando bajar esta pérdida. Por aquí, la pérdida ya es muy pequeña, siendo la más pequeña. Y dependiendo, la pérdida va a ser 0 o va a ser algo muy pequeñito. Según tus datos, puedes usar pérdidas más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, en el intento 47 la pérdida ya es de 0.0010. O sea, la desviación ya es bien pequeñita. No es el dato perfecto, pero nos da un dato muy similar. Entonces estoy instalando algo. Si quieren seguir los ejemplos, necesitan tener instalado TensorFlow y NumPy en su Python. NumPy es un poco más común, TensorFlow es un poquito pesadito, anda por ahí de los 400 megas, que es justamente lo que no tenía instalado en esta máquina. Va a instalar, nos va a tardar un par de segundos todavía. Son todas las dependencias ocultas que al final termina usando TensorFlow. Y ahí está. La ejecución del modelito. Va buscando. Y va contra todas estas iteraciones. Es muy rápido lo que tiene que hacer, entonces lo puede hacer muy rápido. Unos 500 iteraciones. Como habíamos visto en el ejemplo, voy a buscar las 50. Esta es la 50.
Ya la diferencia en las 50 es realmente pequeña. Vamos a bajarlo a 50 para ahorrarnos un par de segundos. Y vamos a ocupar el modelo. Vamos a hacer esta predicción. ¿Qué estamos pasando mal? Y no estaba recibiendo correctamente. Quería un array de NumPy, pero no sé por qué no se lo estábamos pasando. Le estábamos pasando una lista. Ya le estamos pasando esta predicción con el mismo tipo de datos de entrada y nos da este 30.69. Esto debería de ser 31, ¿no? Habíamos quedado que es 3 por 1 menos 1 más 1 es menos 2, 3 por 0 más 1 es 1, 4 por 3 más 1 es 13. Entonces es 10 por 3, 30, más 1, 31. Tenemos esta diferencia. Tiene que ver con esta pérdida. Si regresamos a 500, esta pérdida va a ser más pequeña. $30.904, 99.421, según como lo quieran leer. Es una pérdida mucho más pequeña, pero sigue existiendo una pérdida. El resultado no es perfecto. Tenemos ahí una regresión de cómo se está comportando esto. ¿Nos queda a todos claros por qué es esta diferencia? Por el número de iteraciones. Sí y no. O sea, el número de interacciones nos da una diferencia mayor o menor. Pero ¿por qué obtenemos esta diferencia? Tiene que ver con el modelo, ¿no? Estamos ocupando un optimizador a través de métodos estocásticos y estamos asumiendo una pérdida por este método. Según los métodos que ocupemos, que hay varios para ocupar, la pérdida puede ser menor o mayor. Básicamente, esta cosa adivina las cosas, ¿no? Vamos a reducir un montón las iteraciones. Y es terrible el resultado, ¿no? La primera iteración tienes una pérdida de 78. En la quinta tienes una pérdida de 29. Hay una variación terrible ahí. Y nos dice con este modelo que traemos un valor de 10
Para una entrada de 10, el valor es de 10, lo cual obviamente está mal. Pero si tuviéramos una sola iteración, el resultado sería peor, ¿no? Entonces, la cantidad de iteraciones sí tiene que ver con el resultado, pero ¿de dónde nace este resultado? Aquí nos dice que son 15. Pero esto es importante y esto es lo que quiero que vean. En una sola iteración, la pérdida fue de 19. Con 5, la primera pérdida fue de 78. Cuando lo ejecutamos en 500, no me lo da. Tengo que ejecutarlo de nuevo. No, aquí en el ejemplo. Traes una pérdida de 57. Esta pérdida inicial es medio aleatoria. Sabemos que 1 es terrible, 5 sigue siendo malo. Vamos a ver con 10. El primer resultado, la primera estimación, tiene que ver mucho con el azar. En base a las condiciones iniciales, hace una estimación, busca, no sé si la palabra correcta sea adivinar, pero la palabra que más me queda claro aquí es que intenta adivinar cuál es el resultado. A partir de esta adivinación del resultado, intenta variar el resultado para ver si esto es mejor o peor. Entonces, con 10 iteraciones, este es un dataset muy chiquito. Tenemos un resultado de 23 para 31, sigue siendo malo. Con 50 ya no es tan malo. O sea, con 50 ya estamos a 15 décimas. Según cómo construyamos el modelo la siguiente ocasión, estamos a 23 décimas, si no me equivoco. Esto tiene que ver con los valores iniciales. ¿Cuántos de aquí consideran que este resultado de 30.77 es una aproximación razonable? En lo que empieza Estaba mejor el de las 500 interacciones, ¿no? Porque era Sí, 30.90 y tantos, ¿no? sí. Pero a 500 iteraciones para este conjunto de datos todavía fue razonable su tiempo de ejecución. Ahora estamos haciendo 5000 ejecuciones y el tiempo de ejecución no está siendo razonable. Y la variación entre iteraciones es muy, muy pequeña. Mi apuesta, porque es una apuesta, es que no vamos a llegar a 31, que nos vamos a seguir aproximando a 31 en las 5000 iteraciones. Porque aparte los métodos no están pensados para llegar al resultado. El optimizador y el método de pérdida no están pensados para llegar a este resultado perfecto. 5000 iteraciones. Ya casi llegamos. Un par de minutos. Son 4 nueves. Si lo redondeo tantito, si lo redondeo a 3, llegamos a 31. Pero ¿valió la pena esto de ejecutarlo 5000 veces? Creo que con 500 es suficiente. Ahí viene una gran discusión, ¿no? Y cuantitativamente, ¿cuánta es la diferencia entre 50? Ahora tenemos un 31.22 con 50 y 500.
La diferencia con 500 ejecuciones ha estado por ahí de las centenas o las decenas, ¿no? O sea, ha estado en este rango la diferencia. La diferencia con 50 ejecuciones ha estado aquí, pero con 500 ejecuciones literalmente te tardas 10 veces más. El conjunto de datos que tenemos es pequeñito. Realmente no tenemos gran tema aquí. Pero si este conjunto de datos fuera 1000 veces más grande, cada una de estas ejecuciones sería más lenta. ¿Cómo elegimos cuánto afinamos el modelo? ¿Cuánto es suficientemente bueno? Escapa un poco del alcance del curso, pero en general no vamos a llegar a un resultado perfecto, al menos no con estos métodos. Tenemos que encontrar cuál es el resultado razonable con la cantidad de recursos que tenemos. ¿Tenemos time? Sí, tenemos time. Voy a dejar que ejecute. Tenemos 9 segundos. ¿Razonable ejecutarlo? Sí. Construir este modelo y optimizarlo, tal vez llevarlo a 1000, nos daría algo así como 18, 20 segundos, dependiendo de ahí de algunos factores. Y la optimización sería más adecuada. Pero con conjuntos más grandes de información esto no es necesariamente razonable. La pregunta es, ¿dónde en nuestro rango obtenemos un resultado prudente? ¿Cómo sabemos que este es un resultado prudente? Como muchas otras cosas, depende. Depende de lo que queremos obtener o de si se acerca más al objetivo. Depende de qué queremos obtener, con qué tanta precisión queremos obtenerla, qué tan grande es nuestro conjunto de datos y qué tan cercano, qué tanta capacidad de cómputo y tiempo tenemos. Al final, entre más grandes los datos, necesitamos más ciclos para ejecutar la creación del modelo. Entre más ciclos ocupemos, o ocupamos más fierros, o ocupamos más tiempo, o ocupamos más fierros más tiempo. Y los fierros no los cobran. Con modelos pequeños los podemos ejecutar en la laptop y relativamente no lo vemos. Con modelos más grandes, definitivamente esto va a ser un problema. Entonces, vamos a regresar a la presentación rápidamente para cerrar por hoy la sesión. Y vamos a un poco de preguntas y respuestas. ¿No? Traemos un poco de introducción a los términos generales. Vimos un ejemplo general. Nos queda pendiente para las siguientes sesiones ver AutoML, una herramienta un poco más automatizada que reduce la cantidad de preguntas de este lado. BigQuery ML, que es básicamente todo esto solamente con código SQL. Y vamos a ver temas de análisis de sentimiento con Google.
En general, de todo esto, lo que nos interesa son métodos iterativos y aprendizaje estadístico. Se los delegamos a la plataforma, no los hacemos nosotros, pero sí hay algunas cuestiones en lo otro que vamos a tocar y vamos a intentar tocarlo lo más por arribita posible. Ya vimos un par de matrices o vectores, que fueron nuestros datos de entrada, y funciones. Y al final calculamos gradientes. O sea, el tamaño de la pérdida son gradientes. ¿No? Hicimos una regresión estadística, o sea, fuimos buscando este valor y acercándonos aquí. Lo que fue haciendo fue poner los datos e intentar buscar datos que fueran más con este dato. Lo logra con ciertos valores y lo termina haciendo. ¿Preguntas? Tanto en el alcance como en lo que vamos a ver, o en si necesitan que profundicemos un poco más en los términos más académicos. Disculpe, Jesús, estas grabaciones las van a mandar. Yo ya no me pude conectar desde temprano. Sí, Aldair las manda y en un momento le paso a Aldair los slides de esta primera sesión y el enlace Sí, del ejemplo de Google. De acuerdo, muchísimas gracias. Todo por mi parte. Y instalar NumPy TensorFlow en las computadoras de Qualcomm necesita un cambio que necesitas el visto bueno de seguridad. Entonces te paso la URL que ocupé para presentarlo. ¿Cómo llegas a esta URL? Entonces también eso se lo paso al buen Aldair. A mí sí me gustaría que pudiéramos ahondar más en los términos, por ejemplo, esos de regresión, y en general, nada más como comentario, y ya. Ok, ¿en qué términos te gustaría andar? Vamos viéndolos. En estos de clasificación, regresión y clustering. Va que va. De este lado, sí, básicamente es cómo tienes los datos y cómo haces este aprendizaje. Hicimos un aprendizaje supervisado, le entregamos data etiquetada, o sea, le dijimos, para una entrada de un 1, obtienes una respuesta de un 4. Para una de un 0, obtienes un 1 y así fue. Creamos una etiqueta y a partir de estas etiquetas hicimos una regresión. En clasificación le damos valores a la etiqueta. Yo les ponía de ejemplo un vaso. Todos tenemos vasos diferentes en nuestros escritorios, dependiendo de los gustos de vajilla de cada quien. Pero todos coincidimos que es un vaso y en algún momento decidimos etiquetar eso como un vaso. Hacemos esto mismo con los datos y decimos, esto, a pesar de que tenga ciertas características diferentes con otros eventos, con otros objetos con la misma etiqueta, tiene esta etiqueta, porque tiene algunos valores en común. ¿Cuáles? No lo sé, o tal vez sí lo sé, pero ¿cuáles? Para este fin no lo sé, pero sé que este objeto tiene esos valores y lo etiqueto. Por ejemplo, en fraude, esta transacción es fraudulenta, esta transacción no fue fraudulenta. Etiquetamos ambas y el sistema intenta inferir cuáles son las reglas para determinar que una transacción es potencialmente fraudulenta. Ya según el valor que nos dé, ya decidiremos si lo aceptamos o no. En clustering, aquí previamente decidimos cómo ordenábamos los datos. ¿No? Ya habíamos decidido que las fotos de los vasos son fotos de vasos, que aquí que en los datos de este ejemplo un 1 da un 4 y no da cualquier otro valor. Pero ¿qué pasa cuando no sabemos esto y no tenemos el tiempo de clasificarlos? ¿Usamos clustering?
que es un método de no supervisado de aprendizaje, donde le damos data que no está clasificada. En general, la teoría de Machine Learning dice que intenta replicar la forma en que aprendemos los humanos. Entonces, como si a un niño le dejas, no sé, Legos, si le das una bolsa de Legos y los empieza a separar. También muy similar a cómo resolvemos los rompecabezas, ¿no? Tenemos un montón de piececitas, sabemos que ahí hay una imagen y empezamos a separar por formas y colores las diferentes piezas y decir, estas van juntas. ¿Cómo lo sabemos? Ya sea porque vimos la referencia de la imagen que tiene que terminar o porque tenemos las piezas en la mano y decidimos que estas son similares y que deben de ir más o menos juntas. Esto se hace, pero se me hace de una manera más automática y lo hace la computadora. Identificar clústeres de información y la que personalmente me gusta mucho, el reinforcement, o sea, aprendizaje reforzado. El modelo toma acciones en el ambiente y recibe los cambios. Por ejemplo, en antifraude le dices, oye, ¿esta transacción la dejas pasar, sí o no? No, pues sí. Ah, ¿sabes que esa transacción era fraude? Ah, perdón, ya lo vi, y entonces el modelo toma estos valores y lo va cambiando, lo va cambiando, lo va cambiando. En juegos, ves mucho de esto, o sea, cuáles, en solucionadores de juegos y esto, lo ves mucho. Empiezas con soluciones bien tontas, bien poco óptimas, y poco a poco vas buscando soluciones que son cada vez más óptimas. En los juegos es muy fácil porque tienes la interacción, tienes interacciones dentro de ciertas reglas, pero en otros ambientes también tienes ahí. Cuando puedas inferir lo suficiente en el ambiente para hacerlo. ¿Preguntillas? Como que no entendí muy bien cómo, o sea, cómo funciona esa parte de decidir qué número. O sea, sí lo entiendo a nivel conceptual, pero ya con el ejercicio como que no lo termino de machear. Voy a ver otra vez la clase y y a ver si se soluciona mi duda. Bueno, no es una duda en sí, sino es como que para terminar de asentar bien los conceptos, ¿no? Sí, y realmente esto, entre más empiezas a rascarle en las definiciones académicas de esto, es más fácil entenderle, pero también uno se empieza a cuestionar si tiene vida, ¿no? En especial cuando no es tu área principal de aprendizaje. Si hay un montón de términos, hay un montón de pequeños detalles que terminan decidiendo qué tan bueno o qué tan malo es tu modelo, qué tan buenos fueron tus datos de entrada para construir un modelo coherente y qué tan aplicable está este modelo a la situación en donde lo quieres aplicar. No es trivial y realmente este es un tema avanzado. No, a pesar de lo muy de pasada arriba, Google, por ejemplo, en la introducción a esto, te dice que esto es un tema de programación avanzada. Y de análisis de data, ¿no? Sí, aparte es la interacción entre inteligencia artificial, análisis de data y programación avanzada, ¿no? Que antes de probarlo, necesitas un conocimiento sólido de Python, habilidades básicas de programación. Mente analítica. Mente analítica, habilidades de analítica, conocimiento en áreas avanzadas de matemáticas, tal vez no dominio, pero sí conocimiento para entender cómo estos conceptos terminan aplicando. Y esto no es
está tan... Al final del día son 9 líneas de código aquí, Ujú. que requiere de entender que estos son matrices, de entender que aquí va a ser la compilación del modelo y lo va a optimizar con esto, que tal vez no entender cómo lo hace, pero sí entender que va a hacerlo y que al final del día estamos usando una red neuronal, sí, de una sola neurona y de una sola capa, sí, pero que la estamos ocupando. Oye, Jesús, una pregunta, Arturo Dime. Ramírez. Por ejemplo, viendo lo que estabas haciendo, o sea, hay cosas que de verdad no entiendo, ¿no? Por ejemplo, No te ¿cuál era el preocupes, punto somos de dos. comparación? ¿Cuál era el punto de comparación del por qué estaban buscando un 31, ¿no? Entonces yo, echando a volar mi imaginación, más bien yo andaba pensando en el Machine Learning como lo que ahorita tenemos en TikTok, ¿no? Eh, entiendo que TikTok, por cada clic que tú ves o por cada video que tú ves, él va recopilando data de tal manera que para la próxima sesión que tú, eh, que tú te firmas y dependiendo en dónde estés ubicado, es el bombardeo de videos de TikTok que te van a llegar a tu cuenta, llamémosle así, ¿no? Yo lo Al final entiendo, esa es algo así. la aplicación práctica. El 31 lo estamos buscando aquí. No, el valor de X aumenta a medida que lo lees de izquierda a derecha, desde -1 hasta 4, y el valor correspondiente de Y está aumentando en 3. Sí, hay series de 1 y series de 3, ¿no? No sí, básicamente sí. Entonces, Ujú. uno puede inferir que Y es igual a 3, 3 veces algo. Entonces, aquí la diferencia entre este y este es 3, entre este y este es 3, entre este y este es 3, y así sucesivamente. Entonces, algo está aumentando en 3. Claro. Y cuando ves que cuando X es 0 nos da un valor de 1, y que cuando X es -1 nos da -2, puedes llegar a esta ecuación, donde Y es igual a 3X más 1. 3X más 1 cuando X vale 10, eso es 31. De ahí buscábamos ese 31. Ah, ya, ya. En este es sencillo, ¿no? Tenemos una sola variable correlacionada, la correlación no es tan compleja y podemos llegar. Pero en TikTok la pregunta es, ¿cómo a partir de los videos en los que el usuario ha terminado de verlos, o sea, ha pasado más tiempo, los que ha compartido, los que les ha dado like, cómo sé a partir de estos videos con qué otros videos va a pasar más tiempo, los va a compartir y les va a dar like? ¿Qué características tiene cada uno de estos videos? ¿Y cómo puedo clasificar estos videos en base al comportamiento del usuario para darle videos que les sean similares? Correcto. Lo que estoy entendiendo es que cada clic que tú le das a un video lo podríamos interpretar como una interacción. Sí, es una interacción que produce un conjunto de variables que no son públicas Claro. y estas variables tienen un valor específico cada vez que le das clic. La hora del día, tu ubicación geográfica, tal vez hasta la posición del teléfono, ¿no? Si lo estás viendo cuando estás en el escritorio sentado, en el sillón medio acostado, literalmente en la cama acostado con el teléfono encima de tu cabeza. ¿En qué del momento de tu día estás? En ese momento, ¿qué videos prefieres? Y cómo a partir de saber qué videos prefieres, sé qué videos enseñarte. Claro, sí. Así más o menos entiendo este tema del que estamos hablando del Machine Learning y por un comentario que hiciste anteriormente, ¿no? Entonces, por eso más o menos estaba tratando de relacionar cómo es que, hablando de los conceptos que dijiste, que en algún momento tú tienes data
y buscas una respuesta. Y en Machine Learning tú tienes respuestas y data y buscas, se me fue la parte del proceso. Buscas construir un modelo. Exactamente, ¿no? Entonces, a partir de eso, traté de echar a volar mi imaginación y ver cómo funcionaba en la vida real este tipo de conceptos. Y a lo que pude llegar o a lo que pude entender y a lo que pude estar experimentando ahorita en TikTok, llamémoslo así, porque es una plataforma que de alguna manera te da una visión más clara de cómo funciona en Machine Learning, pues pude tratar de entender esto. Aunque sí, o sea, hay muchas cosas que no entiendo, pero trato de entenderlas, tratando de llevarlos a un caso práctico, ¿no? Oye, Cristian, y ya tomando en cuenta esta explicación que nos acabas de dar y lo que aportó Arturo, entonces, bueno, yo siento o mi lógica me diría que el modelo que se hizo y con base en los resultados, pues te da es una probabilidad casi estadística, ¿no? Del resultado, o bueno, así que lo entendí más o menos, ¿no? Entiendo que si tú alimentas a lo mejor con más datos y le das más números al número, bueno, al modelo, pues ya va a entender y va a acercarse más al resultado que queremos, ¿no? Porque ahorita pues esos datos como que están siendo muy específicos o son muy concretos para tomar la decisión de decir, sí, ¿sabes qué? Es X igual a, no, Y es igual a X, a 3X, ¿no? Más 1, pero pero lo hace con base en esos números nada más. Sí, el método que estamos ocupando es aproximaciones. Y ese es el de regresión, ¿no? Sí, Ese es el método. estamos haciendo regresiones, una regresión y estamos aproximando. No buscamos resultados perfectos. Sí, por ejemplo, también el que te da Google cuando buscas es otro modelo. Tengo reunión con cliente, tengo que subirme del otro lado, pero nos vemos de aquí a 8 días y vamos siguiendo profundizando en estos temas y en más técnicas para hacer esto. Tengan un excelente día todos. Buen día.